Voces del Arte. Un espacio para conocer a los artistas, sus obras, sus vidas y miradas sobre el mundo. Todos los miércoles, un invitado diferente, otra manera de ver la realidad. Un espacio dedicado al diálogo y al debate cultural. La cita de artes plásticas y visuales en Voces del Arte. Artistas, teóricos, militantes, hombres y mujeres. Una misma cita. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. 60 minutos dedicados a conocer el mundo del arte. Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Arte, un espacio creado para la divulgación artística de Bogotá y para conocer las voces de todos aquellos artistas que la conforman. Hoy nos acompaña en el máster Oscar Carrión y en la mesa de trabajo César Botero. Nuestro tema de hoy es performance y palabra, y para hablar sobre esto nos acompaña la artista bogotana Andrea Guía. Yo soy Adrián Hueso, dirigiendo una sesión más de Voces del Arte, transmitiendo para 24horas.com.co Radio Global. Andrea Guía es filósofa de la Universidad de los Andes, con maestría en Ciencias de la Cultura y Religiones en Roma y maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional. Ha participado en diferentes eventos de arte desde 1998, en el Festival Casa Abierta SAP con María Teresa Incapié, en encuentros de performance en Barasanta, Mapa Teatro, Festival Acto Latino, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Arbo, Feria Internacional de Arte, Galería La Cometa, Universidad de los Andes y Universidad Nacional, así como en Pamplona International Performance Arts Festival, la Feria La Otra y con la Galería Valenzuela y Kleiner. Su trabajo consiste en acciones en vivo y diferidas. Algunos de sus trabajos personales han sido en espacios públicos y alternativos. Durante las performances se hacen presentes relatos y fragmentos y se plantea la coexistencia de otros a través del testimonio escrito o la inmovilidad del cuerpo, entendida como una ventana que permite un tiempo diferente y contar algo a través del testimonio. Pues Andrea, es un placer para nosotros que nos estés acompañando hoy en Voces del Arte. Feliz noche. Es un placer para mí estar aquí, gracias por tu invitación. Es muy especial porque el que me está entrevistando, con quien estamos hablando, es con Adrián, que fue alumno mío cuando él estaba en segundo y tercer semestre en la pedagógica. Sí, así es. César, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Andrea, buenas noches. No te voy a preguntar cómo fue esa etapa de la Universidad del señor Adrián, pero sí la filosofía y el arte. ¿Cómo llegas a trabajar el cuerpo con la filosofía, a entrelazar todo esto? Bueno, pues fue más una experiencia que estuvo fuera de la academia, porque encontré el arte después cuando estuve viviendo en el exterior, y era una oportunidad para crear lazos de conexión con el territorio y para encontrar algo que me arraigara a la tierra, por decirlo así. Pero me gusta hablar de territorio porque uno vive en la ciudad y la ciudad es territorio, ¿no? Más que tierra es territorio. Entonces, cuando estuve viviendo por fuera, estuve viviendo 4 años y un poquito más por fuera, en Roma, y digamos que cuando uno está en un país que no es de uno, pues es difícil encontrar una identidad, ¿no? Porque la identidad se pierde. Se va perdiendo. La identidad es algo muy, muy fútil, muy efímero, ¿no? Y cuando no están las cosas cotidianas y la gente que está cerca de uno, pues uno la va perdiendo, ¿no? Entonces necesitaba tener como un vínculo con el territorio, y le dije en esa época a la persona con la que estaba viviendo
que además me invitó a final de año a un evento en donde se va a pensar precisamente lo que dijo Adrián, la relación entre la palabra y el discurso hablado, la relación con el cuerpo. No me gusta decir que es la performance, porque de alguna forma el discurso, la palabra en la performance es algo que digamos no se ha pensado en su última dimensión, ¿no? Entonces le pedí a esa persona que me acompañara a hacer el recorrido diario que siempre hacía, que era, yo vivía en las afueras de Roma, cerca a Ostia, y para llegar a Roma había que tomar un tren. Ese tren lo habían hecho los italianos desde la Segunda Guerra, es decir, era un tren en donde algo así como que se inauguró con Mussolini, y entonces hacer ese recorrido era un poco extraño también, lo quería hacer por eso, y en las afueras vivían todos los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes de la Europa del Este. Tuve la oportunidad de conocer muchos rumanos, húngaros. Los rumanos y los húngaros no se quieren mucho. Personas de la Europa del Este, ¿no? Es como un bloque, es como nosotros nos ven en Latinoamérica, es un bloque, no está ni Colombia, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Perú. A mí se me quedó ese imaginario, las personas de la Europa del Este. Entonces, él lo que hizo fue irme fotografiando mientras que yo iba caminando desde donde vivíamos. Cogía el bus, cogía el tren y después llegaba al centro de Roma, a la estación central que se llamaba Termini, y de ahí caminaba una calle, ya no me acuerdo el nombre, pero pasaba por la Piazza de la República. Entonces era un recorrido como ir a la pedagógica, y entonces me toca coger el Transmilenio, bajarme ahora en la 72 y de ahí caminar hasta la entrada de la 72. Entonces había una cosa diferente, y era que yo me pinté las manos de rojo, ¿no? Tenía como un vínculo con ese color. Yo digo que todas las creaciones tienen un color, ¿no? Y eso también lo estamos trabajando este semestre con los estudiantes. Vimos un documental de Trinh Minh Ha que se llama Las 4 dimensiones, y en ese documental ella coloca a veces franjas de color, y precisamente está el color rojo, y una de esas franjas las coloca en el metro, precisamente en el metro ella creo que está en Tokio, y las coloca en las faldas de estas colegiales, que tenemos todos esos referentes de la literatura japonesa, en donde están las colegialas, y bueno, lo coloca en ese momento en el metro, en las faldas de las colegialas japonesas. Y tenía una relación con este color que era el rojo, ¿no? No sé, el rojo tiene algo especial, ¿no? Como cualquier otro color con el que se identifiquen las personas que crean y tienen productos audiovisuales o productos visuales o productos sonoros. El sonido también tiene un color y se siente en el cuerpo, ¿no? Entonces me coloqué esta pintura. No era una pintura especial, era una pintura que se compraba en cualquier tienda, y salí con las manos pintadas de rojo, y las tenía siempre colocadas con las palmas hacia atrás, ¿no? Entonces, pues lo pensé también así porque después yo quería ver el recorrido que yo estaba haciendo, porque una cosa es la mirada como interna cuando uno está haciendo una
una acción y otra es la mirada externa, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno tiene esa, entre comillas, mirada interna, digamos que no, es muy difícil verse, ¿no? Es muy difícil tener una memoria de eso. Entonces, esta persona con la que vivía, lo que hizo fue seguirme y tomarme fotografías de ese recorrido, ¿no? Entonces, después cuando yo tomé esas fotografías, porque no las tomé, digamos, de inmediato, sino mucho después, cuando regresé, y decidí como adentrarme en ese mundo de la acción, que tiene como un campo en el arte, y es decir, de la performance, ¿no? Ujú. Entonces, después de más o menos 5 años, retomé esas fotografías y retomé otras fotografías donde había hecho una acción cuando yo estaba estudiando el pregrado. Y la hice en la calle 19, en Bogotá. Y en esa acción en la calle 19 lo que yo hacía era pedir limosna. Y ya que me acuerdo que estoy aquí, en esa ocasión, pues yo me coloqué una peluca. Una peluca, era una peluca de cabello corto, rojo, que habíamos comprado con mi madre. Y me la coloqué y me hice en uno de esos árboles que estaba en la 19, protegido como con unas rejas. Con una reja. Sí, y ahí puse como una especie de cuadro rojo, porque no tenía una tela, y empecé a tejer esa reja de ahí con una lana roja también, y puse como una coquita, por decirlo de alguna forma. Y entonces empecé a tejer y a tejer y a tejer y a tejer, y de pronto se me acercó alguien de la radio, por eso me acordé ahorita, Okay. y me dijo, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces yo le dije, no, estoy aquí tejiendo la reja que está aquí alrededor del árbol. Eso lo hago todos los días, le dije. Y entonces me dijo, yo quiero que tú vayas a un programa que yo tengo de radio. Y entonces le dije, sí, claro, pues usted me dice y cuando quiera yo voy. Y por eso me acordé ahora. Pero nunca fui porque no me acuerdo qué fue lo que pasó, eso fue hace muchos años, más o menos como en el que... No, 98, según el blog. Sí, Es en 1998. Y entonces, cuando estaba haciendo eso, una persona me estaba fotografiando, un músico, me acuerdo, y me acompañó también para tener como memoria de ese momento. Y entonces me acerqué a esos 2 registros que tenía, esos dos momentos que tenía, más que de hablar de registros, era como momentos. Y quería otra vez recorrer la calle 19 porque digamos que el centro tiene un poder y un lenguaje. Los centros de las ciudades tienen un poder y un lenguaje muy especiales, y sobre todo el centro de Bogotá, ¿no? El centro de Bogotá confluye muchas personas, es como el lugar donde se sienten y se miran todas las personas que están separadas en Bogotá, porque en Bogotá hay una estratificación social muy fuerte, ¿no? Así quiten los estratos, hay una estratificación muy fuerte, ¿no? Y el centro es uno de esos puntos en donde se puede encontrar a las personas de Bogotá.
las personas que emigran de otras ciudades, ahora algunos grupos indígenas, las personas que viven en el norte y que trabajan en el centro, las personas que viven en el sur y que tienen como corredor cultural el centro, ¿no? Porque encontrar, digamos, espacios de encuentro en Bogotá tan ricos, ¿no? Y encuentros, digamos, tan profundos, porque una persona del sur nunca se va a encontrar con una persona del norte en Bogotá, en ningún lado, sí, solamente en el centro. La ciudad está diseñada para que eso no ocurra también. Exactamente. Entonces quería otra vez hacer ese recorrido por la calle 19, llegar hasta la Plaza de las Nieves y devolverme hasta el Monumento de la Pola, de Policarpa Salabarrieta. Entonces salí de un apartamento de un amigo que vive ahí en el centro con un vestido rojo. Era un vestido como satinado rojo, que había usado también antes en una intervención en Casa Abierta, y eso tú lo nombraste, para mí es bien importante eso, en la SAP. Y en la SAP lo que hice fue, yo me cosí un vestido rojo, satinado, para el evento de Casa Abierta de la SAP, que lo han seguido haciendo. Y en ese momento estaba María Teresa Hincapié, y con María Teresa Hincapié yo fui a una clase de ella que daba en los Andes, se llamaba Acciones y Lugares. Y ella nos invitó, éramos un grupo muy pequeño, éramos 5 o 6 personas las que estábamos ahí en esa clase, y ella nos invitó a participar en este evento. María Teresa hacía mucho eso con los estudiantes, los invitaba a otras partes, les abría otras puertas. Es que eso es lo que uno hace dentro de esta dinámica que se genera en la pedagogía, ¿no? Y es invitar a otras personas desde esa relación que se genera ahí a abrir otras puertas, ¿no? Y otras puertas que se conectan con el territorio, con la identidad, con la memoria, con la formación de esta memoria colectiva que nos cuesta tanto trabajo aquí en Bogotá y pues en general en Colombia, ¿no? Bien, Andrea, pues vamos a ir a una pausa y ya seguimos conversando con Andrea Guía. La acción partirá de la lectura de ejercicios escritos acerca de lo que los estudiantes comprendían de una performance. Luego de ver algunos registradas en video de artistas colombianos y extranjeros, los escritos de los que fueron mis estudiantes en una materia en donde hablaba sobre performance en la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, darán la pauta de la acción realizada. La acción consiste en la lectura literal de esos ejercicios escritos. Serán leídos sin modificación, en voz alta, de corrido hasta el último de los escritos. En total son 31 ejercicios de cómo alguien se aproxima por primera vez al lenguaje performativo, entiende y describe una acción. La artista llevará un vestido de época del siglo XIX del Museo de Trajes Regionales de Bogotá. No estará maquillada y leerá de pie al frente del público, llevando consigo una tira continua de papel de 31 escritos. Fueron 2 noches especiales, una con 4 personas como público, otra con mi suegra sentada enfrente mío, mirándome fijo a los ojos. Este es el texto que hace Andrea Guía sobre una acción que presentó en una jornada de Vara Santa, ¿no? La 7ª jornada, si no estoy mal. No sé qué número era, pero sí era en Vara Santa. Y la acción se llama 21 lecciones pedagógicas. 31 lecciones pedagógicas. Y quise traer este texto, y es porque me inquieta mucho cómo trabajas tú la palabra, ¿no? En tus acciones. 31 lecciones pedagógicas es como
un ejemplo de ello, pero también tienes una acción que haces en Corabastos que también vas leyendo, también tienes una en el Museo Santa Clara con Eloísa Jaramillo que estás leyendo. Entonces, ¿cuál es tu interés por la palabra en la acción? Entendiendo que uno puede pensar que la palabra es otro lenguaje diferente al lenguaje del cuerpo. ¿Por qué te interesa tanto llevar la palabra a las acciones? Pues precisamente esta mañana estaba pensando en 31 lecciones pedagógicas, porque lo que me ha pasado en la Universidad Pedagógica Nacional es que al inicio tenía clases con personas que no tenían familiaridad con la performance. Entonces lo que me interesaba era hacer una reflexión en torno a que sea enseñar, aprender por primera vez, digamos, acercarse por primera vez a este lenguaje. Y enseñar también este lenguaje y cómo esa relación de enseñanza y aprendizaje, o más de intercambio de experiencias entre inteligencias diferentes. Lo digo así porque ahora último estoy leyendo un texto también junto con estudiantes que es el espectador emancipado de Rancière, y él equipara la performance precisamente con la pedagogía. Entonces, y es bien complejo porque lo que está tratando de decir es que el cambio, o lo que yo he tratado de entender, es que el cambio social es posible, no desde esa polarización que se creó de la interpretación de la teoría marxista, sino a través de un cambio, de una sensibilidad colectiva. ¿Y cómo se da ese cambio? Pues a través, según Rancière, del teatro, que genera una comunión mística de una colectividad, y a través de la pedagogía, ¿no? Cada clase, por decirlo así, es un acto colectivo que también puede ser místico, porque existen los mismos elementos que hay en la performance, ¿no? Y este cambio de sensibilidad colectiva se da precisamente a través de la pedagogía. Es decir, ¿qué diferencia hay entre entrar en un teatro de cine y entrar a ver una performance? Es algo muy difícil, porque de todas formas, cuando uno entra al cine, uno está enfrente de una pantalla, de este concepto de pantalla, y hay una identificación psicológica con los personajes que están en la pantalla. Entonces hay una identificación con eso que está enfrente de uno. En la performance pasa lo mismo. Ahí se entra, es un espacio colectivo, igual que el cine. Hay una identificación con eso que está pasando enfrente de uno. Y como uno tiene en el inconsciente esa visión, esa manera de ver, que es la visión de la pantalla, ¿sí? Que se creó con la modernidad, es muy difícil salir de esa lectura. ¿Qué diferencia hay entre entrar a ver una función de cine a ver una performance, ¿no? Es decir, ¿cómo se genera ese cambio de sensibilidades colectivas dentro de una colectividad que sucede en la sociedad actual, en la ciudad, ¿no? Porque, pues eso sí hay que decirlo, que la performance es una manera de expresión urbana,
¿sí? Entonces, en 31 lecciones pedagógicas, la idea era, yo estaba en ese momento trabajando en el distrito, y como revisitando la vida que yo llevaba antes, que era de docente, digamos que nunca voto los trabajos de los estudiantes. Siempre los archivo, absolutamente todos. ¿Y los lees? Claro, claro que sí. Y entonces me acordé de este ejercicio que hice una vez en clase, también con alumnos de tercer semestre, y era la primera vez que veían Seven Pieces de Marina Abramovich. Entonces, era la primera vez que veían algunos, yo creo que la mayoría, una performance registrada y la veían completamente. Claro que en esa versión que circula de esas puestas en escena de Marina Abramovich hay cortes, ¿no? Digamos que no están completos los registros, ¿no? Esa es otra cosa que tiene los registros de las performances, ¿no? La memoria que se ve, esa mirada exterior que empieza a circular. Que los registros, como es un producto que circula dentro de un mercado, siempre están cortados, porque la capacidad del espectador para ver una performance de larga duración, los que tú llamas de largo aliento, es muy difícil por los mismos tiempos que tiene el sistema económico y social de hoy. Entonces los cortan, ¿no? Pero bueno, era la primera vez que se acercaban, digamos, a este lenguaje, y ese acercamiento es a través, en esa relación pedagógica, a través de un registro, ¿no? ¿Cómo se ve una performance después? ¿Cómo circula? Pues a través de los registros, y entonces también hay que pensar esa dimensión del registro, porque es la memoria que después puede llegar a otras personas, ¿no? Y entonces esa memoria hay que tener en cuenta que los tiempos de visión de esa memoria son diferentes, porque tienen que acoplarse al sistema, porque las personas no pueden tener un día o 2 días o 3 horas tiempo para ver esas acciones, se tiene que acomodar a ese ritmo. Bueno, y entonces el ejercicio que yo planteaba esa vez era que escribieran su primera impresión de lo que habían visto, ¿no? Y lo que habían sentido. Entonces recolecté 31 escritos, porque eran el número de estudiantes que había en clase, esa colectividad que se genera ahí. Y entonces quería hacer algo con eso. Cuando trabajaba en el distrito era muy difícil, porque conciliar, digamos, esa potencia creadora que uno tiene como ser humano, que todos tienen, ¿no? Todo hombre es un artista, es verdad, todo hombre y toda mujer, digamos. Es muy difícil tener desarrollar cotidianamente esa capacidad creadora que uno tiene para promover una liberación, un cambio de sensibilidad colectiva. Y entonces necesitaba eso, un espacio para la creación, porque el trabajo era puramente administrativo, sentarse en una silla todo un día y generar estrategias para alcanzar objetivos, ¿no? Es como la deshumanización del trabajo, ¿no? Y entonces volví a retomar estos ejercicios, y en esa época yo tenía muchos conflictos en esta relación con los estudiantes, porque
la educación en este país también está dividida, ¿no? Es la educación de alta calidad de las universidades privadas, en donde el índice de suicidio es el más alto, por ejemplo, es la Universidad de los Andes, o es la educación pública, y dentro de lo público también hay diferencias, porque es diferente hablar de la Universidad Nacional a la Universidad Pedagógica, ¿no? Este artículo que salió sobre el profe, actual rector, el profe Ate Ortúa, en El Espectador, en donde él dice que pues quiere también hacer, entre otros puntos, un acercamiento con los docentes ocasionales, porque en la pedagógica el 95% de los docentes no son de planta. No son de planta. Pero además la cifra de la pedagógica es escandalosa frente a la del país, pero la del país es también escandalosa. Sí, es un 75% claro. de profesores ocasionales. Claro, hay la pedagógica está un 10% arriba. Claro, eso significa mucho, significa cómo entiende el país la educación, ¿no? ¿Cuál es el papel del educador? Es algo muy diciente, ¿no? Que tiene que ver con la dignidad en la educación, que tiene que ver también con la calidad en la educación. Si hay un cuerpo docente estable, entonces se generan procesos que son estables y que son de largo aliento. Esa palabra la fundó Adrián y yo creo que es una muy buena definición, ¿no? Sí, porque también larga duración responde a una división del tiempo que se acopla más a este sistema económico capitalista, ¿no? Pero largo aliento tiene que ver algo con lo orgánico, ¿no? Con el cuerpo. Con el cuerpo. Directamente, sí. Es otro tiempo, otro acercamiento al cuerpo. O puede ser el mismo, ¿no? Nosotros siempre tenemos acercamientos al cuerpo en la cotidianidad, solo que el cuerpo tiene que llegar a un estado en donde tiene que gritar para uno concientizarse de que está ahí. Bueno, entonces 31 lecciones pedagógicas, retomé esos escritos y yo pensaba que eran unos escritos muy malos, sí, en esa época. Pero llamé a una actriz y yo quería sentir lo que sentía un actor cuando tenía que interpretar un papel, ¿sí? Es decir, en el teatro, cuando uno tiene que acoger los sentimientos de ese actor, o ese rol que uno tiene que acoger, digamos, en el teatro de Stanislavski, se tiene que aprender a sentir, o se tiene que aprender a evocar esos sentimientos. Entonces, quería sentir lo que cómo habían escrito esos textos los estudiantes y las estudiantes. Entonces, y para hacer eso, pues tenía que dejar de ser yo, es decir, tenía que dejar de acercarme como la docente. En ese momento, pues no era docente y era mucho más fácil acercarse, ¿no? Porque ya no tenía ese papel, ese rol. Entonces, llamé a esta actriz, la contacté gracias a unas lecturas que se hicieron en el museo y no la conocía, pero digamos que con ella llevé los escritos y ella empezó, yo le conté, ¿no?, lo que quería hacer, como aprender a sentir esos escritos, las sensaciones, lo que generaba, el impacto que generaba en el cuerpo, la visión de esas performances tenía que ver con la palabra, con el texto, porque ahí también estaba la sensación. Y entonces esta actriz empezó a leer los textos
y me di cuenta que tenía toda esta riqueza que está relacionada con el cuerpo, ¿no? Cómo se expresa el lenguaje del cuerpo dentro de la cotidianidad a través de la palabra, ¿no? Y sobre todo en esa relación pedagógica, la palabra tiene una dimensión que es importante y es, según Rancière en este texto, la palabra está unida a la inactividad, a la inacción, ¿no? Y este texto es el del espectador emancipado. Pero la palabra de por sí en la cotidianidad está ligada siempre con el cuerpo, siempre con el cuerpo. Entonces, cuando ella empezó a leer los textos, me di cuenta de todo esto que les estoy diciendo. Antes no sabía qué era lo que iba a encontrar, ¿sí? Entonces, ella empezó a leerlos y me di cuenta de todo el impacto que esto había generado en los y las estudiantes. Era un impacto corporal, ¿no? La primera vez que uno ve una performance, pues claro, yo me daba cuenta de eso en clase, era muy difícil porque el ambiente que se generaba era difícil, ¿no? Me acuerdo con el homenaje que le hizo a Gina Payne Marina Abramovich, en donde se descubre la parte del pubis y tiene una metralleta. En clase empezaron a surgir pues una serie de risas y la gente se sentía incómoda y uno sabía por qué, ¿no? El tema de la desnudez y sobre todo la desnudez femenina es un tema que siempre ha generado, digamos, esas molestias porque la mujer dentro de la historia no ha tenido una voz, ¿sí? Entonces crear esa voz es difícil, ¿no? Descubrir esa voz es difícil. Entonces me empecé a dar cuenta de que las palabras tenían ese tono que era cómo habían recibido ellos a través del cuerpo, porque se recibe toda esa visión a través del cuerpo, cómo lo habían hecho. Y entonces empecé a enamorarme de los textos que antes odiaba. Y eso fue muy importante porque uno siempre cumple como ciclos, ¿no? Y si uno no cierra bien un ciclo, uno lo vuelve a vivir. Entonces, haber cerrado ese ciclo con esa aproximación en donde el texto no eran citaciones de otras fuentes, citaciones juiciosas, ¿no? Sino más como la expresión corporal de la visión comunitaria dentro de una aula de clases de una performance, de un registro. Por eso me parece tan importante cuando los artistas piensan en esa relación. Es decir, Vito Acconci hace una serie de acciones que son acciones que no tienen público, ¿no? Son acciones casi como íntimas, ¿no? Las registra y después las muestra. Eso es también pensar en cómo circula una acción, ¿no? Una acción puede circular desde una acción cotidiana, ¿sí? Desde algo que se realiza cotidianamente, y es por eso que, por ejemplo, Elio Oiticica dice que cuando uno siente que incluso alzar una sábana, tender la cama, mejor dicho, es una acción, ahí está pasando algo, ¿no? Cuando uno empieza a pensar que el cuerpo de verdad hace parte de todo este sistema capitalista dentro de sus tiempos, ahí en ese momento uno puede pensar que se podría producir ese cambio de sensibilidad colectiva. Es decir, la performance no solamente se permea en esos espacios donde la visión es una relación con ese concepto de pantalla, ¿sí? Sino que
tiene que salir a la calle. Yo les decía a ustedes, la performance tiene que salir a la calle, ese lenguaje tiene que salir a la calle, porque es de la calle, ¿sí? Aquí tiene que salir a la calle porque es de la calle, solo en la calle se va a producir un cambio de esa sensibilización colectiva, porque el resto de los espacios está permeado por ese lenguaje moderno de la pantalla, ¿sí? Y bueno, y ahí entran entran a hablar, digamos, otros lenguajes, que es, por ejemplo, la conformación de las ciudades, porque la performance es una expresión urbana, ¿sí? Es una expresión artística de ciudad desde el inicio. Sí. El escenario es la calle, el escenario es la ciudad. El escenario, si se quiere producir ese cambio de sensibilidad colectiva, es la ciudad, pero es el espacio público. Dentro de la ciudad es el espacio público, porque se rompe con ese lenguaje moderno de lo que sea la pantalla. ¿Qué significa el concepto de pantalla? Toda esta ideología de lo que sea el espectáculo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la corriente que aquí en El Espectador Emancipado está criticando Rancière? Pues de la teoría del espectáculo, ¿no? Que es lo que se desarrolló al inicio con la internacional situacionista, ¿no? Y que duró tan poco tiempo porque precisamente se estaba jerarquizando la organización, la internacional situacionista. Y entonces es cuando Guy Debord, o como se pronuncie, porque eso tenemos aquí, como los referentes son siempre externos. Los pronunciamos como sea. Y está bien. Sí. Entonces, Guy Debord decidió, cuando empezaron a identificarlo como la cabeza del movimiento, decidió disolverla. Y entonces, contra esa ideología es la que está hablando Rancière. Es posible el cambio de la sensibilidad colectiva, que es una aproximación diferente, una aproximación esperanzadora, en oposición a la ideología de la teoría del espectáculo, ¿no? Que pues ya todos sabemos en donde no hay una salida, ¿no? En donde el arte se vuelve un lenguaje, una herramienta de ese mismo sistema capitalista, ¿no? Y entonces se fetichiza la obra, se fetichiza también al artista, se deshumaniza al artista, ¿no? Bien, Andrea, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos acá en Voces del Arte. ...24 horas generando para nuestros oyentes... ...dentro y fuera de Colombia... ...24 horas la primera estación radial... ...online... Coalición de Trabajadores Artistas, CTA, propone crear un sindicato reivindicando las falencias del trabajo artístico dentro de la sociedad. La CTA no es una propuesta para poner precio a las obras de arte, no es una discusión sobre el valor de la producción de un o un artista, es una discusión sobre los derechos del artista como miembro activo de una sociedad. Ser miembro activo significa reconocer que él o ella está inserto en la dinámica de un sistema capitalista con los rangos capitalistas neoliberales que tienen ahora los países latinoamericanos. No se trata aquí del problema de la alineación del sujeto frente a la producción artística que cobra un sistema. Él, la artista como integrante de la sociedad, tiene derecho a la vivienda, a la salud, a la conformación de una familia, si así lo desea, y como entienda que sea el núcleo familiar, al esparcimiento, a la independencia financiera y estabilidad económica. Pues
este es un proyecto que Andrea viene liderando y que hemos visto algunas acciones alrededor de esto. Entonces, Andrea, si nos puedes contar un poco más sobre la CTA. La CTA es la Coalición de Trabajadores Artistas, ¿no? Bueno, eso nació cuando me quedé sin trabajo. ¿Hace cuánto? Después de que salí del distrito me quedé sin trabajo un tiempo. Y entonces empecé a pensar esa relación que existe entre el artista y precisamente el sistema económico y social. Uh-huh. ¿Qué papel y cómo se mueve el artista ahí? Y me di cuenta que el artista era un enajenado de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que persiste? ¿Cómo trabaja el artista? ¿No? El artista cuando sigue siendo artista, porque seguir siendo artista es muy difícil. Los que siguen siendo artistas, unos empiezan a crear en taller, ¿sí? Es decir, la parte de creación está aparte de su vida cotidiana. O permean toda su vida cotidiana cuando ya se pueden sustentar económicamente con ese proceso. Pero la mayoría de los artistas no trabajan así porque no son artistas reconocidos dentro de ese sistema económico donde se inserta, digamos, la esfera artística. Entonces, la pregunta era, ¿qué papel tiene el artista en la sociedad? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace ahí en la sociedad? No en la esfera artística, sino en la sociedad. ¿Y cómo reconoce también la sociedad ese artista o esa artista? Lo reconoce desde su condición separada, no lo reconoce desde su condición dentro de la sociedad. Entonces empecé a pensar esas dos cosas porque además apliqué a una convocatoria que hizo el colectivo La CIS, y que está conformado por Victoria y Matilde Guerrero, y entonces en esa convocatoria lo que pedían era, lo que se buscaba era generar una plataforma en donde se pensara el trabajo colectivo. Y dije, bueno, no tengo trabajo, esta convocatoria me ofrece 800,000 pesos, entonces, ¿por qué no nos pensamos ese problema y pasamos la convocatoria a ver si puedo pasar y poder también ganar dinero? Uh-huh. Porque de eso también se trata, ¿no? Uno como ciudadano tiene que insertarse en el sistema y poder autogestionarse sus proyectos y ser independiente económicamente y soportarse también desde la parte económica. ¿Y cómo hace esto un artista? Es decir, ¿de qué vive un artista? Y más un artista que no produce obras, digamos, físicas, tangibles, ¿no? Un artista que no pinta, un artista que no está produciendo objetos. Es mucho más complicado. Es más complicado, claro que sí. Porque, ¿qué vendes tú en una performance o en una acción? Pues podrías vender el registro de la acción, que eso de hecho se hace. Uh-huh. Pero tendrías que hacer al menos unas 20 acciones al año y de esas 20 vender la mitad. Es decir, ser una máquina de producción de acciones, ¿no? Y en eso se ha convertido ese periodo de creación dentro de esa esfera artística. Los artistas son productores de elementos que circulan dentro del circuito artístico, pero digamos que se olvidan todas estas... o es muy difícil pensar también todas estas componentes que tienen que ver con el cambio social y la relación, por ejemplo, entre
el arte y la curación, entre la pedagogía y el arte, entre la palabra y la acción, el papel activo del artista, productivo del artista dentro de la sociedad. Es decir, ¿cómo más puede vivir un artista, además pensando de que es un hacedor continuo de productos que se mueven dentro de un circuito? Eso es inhumanizar al artista. Yo les hice, me acuerdo que les di para leer un escrito de Adrián Piper. A mí me gusta mucho esta artista porque ella en su diario, podría decirle yo, escribe todo un capítulo sobre esta relación entre la producción, el artista, cuánto debería ganarse un artista por hora, una relación que lo hace desde la teoría marxista de la cuestión de la plusvalía, y ella decía que el artista no se debía ganar más de un valor en donde se considerara el valor base en ese sistema económico. Es decir, lo que hizo el presidente ecuatoriano, que fijó una tasa máxima para ganarse, es decir, una persona dentro de la industria privada no se puede ganar más de 20 salarios mínimos, ¿sí? Adrián Piper también hace esa relación, porque lo que pasa en el arte es que hay unos artistas que tienen una plusvalía muy alta, muy elevada, por encima del sueldo mínimo, pero muchísimo más. Y hay otros artistas que se mueren de hambre, por decirlo así. Entonces, esa relación de cómo vive o cómo se inserta económicamente un artista y también cuál es su función social dentro de la sociedad, era, digamos, esa inquietud que tenía con la coalición de trabajadores artistas, porque había una serie también de condiciones en donde el artista era pauperizado. Y entonces surgió también esa cuestión de cuál es la relación entre el arte y la política, ¿no? Porque cuando se hace arte político se habla por un tercero, ¿no? Y se asume una posición de militancia, ¿no? Siempre también las relaciones de arte con política es ser un poco militante, pero la pregunta por lo político también está en preguntarse por esas condiciones. Por lo que es uno. Claro. Es decir, hablar por un tercero es muy complejo, porque viene de esa mentalidad colonialista, ¿sí? En donde el que tiene la voz habla por el otro. Entonces, eso es el arte político, ¿no? ¿Quiénes hablan dentro del arte político? Los que tienen voz para hablar por el otro, ¿no? Después empezaron a digamos, insertarse en esta esfera otras voces que no habían tenido voz, pero ¿quiénes las llamaron? Es decir, es cuando empieza a haber en Estados Unidos, obviamente en los 70s, precisamente este colectivo, la AWC, Art Workers Coalition, es decir, este nombre salió de ahí, la coalición de trabajadores artistas. El Art Workers Coalition lo que hacía tenía además una parte que representaba y que estaba conformado por los artistas de Puerto Rico en Estados Unidos. Y de ahí nace, por ejemplo, esa célula que es de los artistas de la coalición de artistas de Puerto Rico, que se llama APWC. Entonces, y de esa célula nace, por ejemplo, el Museo del Barrio en Nueva York. Okay. Entonces empiezan a aparecer estas voces dentro de la historia del arte occidental
en los mismos puntos, en los mismos lugares donde es posible que ellos hablen, ¿no? Es decir, los artistas de Puerto Rico no estaban hablando desde Puerto Rico, una Puerto Rico independiente, sino una Puerto Rico que era Estado asociado a Estados Unidos, ¿sí? Es decir, estaba hablando desde Estados Unidos, ¿no? Es decir, esto lleva a desde dónde empiezan a oírse estas voces que no se han oído. Pues desde el centro, no desde la periferia. El movimiento no fue desde la periferia hacia el centro, sino desde el centro hacia la periferia. Entonces, la AWC lo que reivindicaba era estas otras voces dentro del arte occidental, como los artistas de Puerto Rico. ¿Dónde están los artistas de Puerto Rico en los museos? ¿Sí? ¿Dónde está el arte negro en los museos? ¿Dónde está el arte de las mujeres en los museos? ¿Cómo se representa la mujer en los museos? Porque digamos que esa es otra dimensión del arte, no solamente cuando se produce, en el momento en donde se produce, sino cómo circula. Es ahí donde se generan los códigos de lectura, de interpretación, ¿no? Que están siempre condicionados por ese sistema. Entonces, pasé a este proyecto de crear un sindicato, un sindicato de artistas en donde se reivindicaran los derechos de los artistas como trabajadores, ¿sí? Es decir, como personas que pertenecen a un sistema económico, a un sistema social. ¿Para qué? Para que la sociedad también mirar cómo es que la sociedad reconoce al artista, no como una esfera separada, sino como alguien útil dentro de ese sistema, ¿no? Y esa utilidad no es negativa, ¿no? Esa utilidad tiene que ver con qué es lo que le deja o qué procesos genera, qué procesos de cambio genera el artista dentro de la sociedad. Andrea, bueno, y ya para ir finalizando, ¿cuáles son como los objetivos que tú tienes con esta coalición de trabajadores artistas? Y pues si es el espacio también para que hagas la invitación. Pues en realidad el proyecto nació como algo colectivo para invitar también a los artistas a hablar de su condición, pero terminó siendo un sindicato de una sola persona. Eres la única en el... Sí, porque dentro del circuito artístico las cosas funcionan de una manera muy particular. Y si la invitación, por ejemplo, no viene de un artista que ya está reconocido dentro de la misma esfera, un ícono, un referente, ¿no? Más que un ícono, un referente, la cosa no funciona. Entonces, hubo varias acciones. Una de ellas concluyó en la Plaza de Bolívar cuando había estas manifestaciones en contra de la destitución del alcalde Gustavo Petro, y una de esas terminó en la Plaza de Bolívar y pues me acompañó Carlos Umaña, que es mi novio, Liliana Caicedo, que es otra artista bogotana. Y que nos escucha todo el tiempo. Sí, un saludo a Liliana. Porque ella tiene un proyecto que se llama Red Project, ¿no? Y piensa todas estas cosas de cómo hacer un arte colectivo desde redes sociales. Entonces terminamos marchando a la Plaza de Bolívar con una valla que hice, que es el logo de la CTA. Lo diseñó Carlos y lo imprimimos en formato grande, y entonces salimos con esta valla. Y nos encontramos en el centro con unas personas
que trabajan en la Universidad Distrital y en la Universidad Nacional, y algunos artistas, ellos liderados por Ricardo Arcos Palma, y entonces, y también estaba ahí Fernando Pertús, y entonces pues la inquietud era común porque ellos también estaban pues ahí haciéndose presente como un colectivo de trabajadores culturales, ¿no? Como un gremio también. Exactamente. Y entonces, bueno, este proyecto tuvo varias etapas, ¿no? Y una de las últimas acciones fue, yo contraté a una actriz para que saliéramos a decir una serie de proclamas en la calle, ¿no? Porque cuando vi que no había esta gremiación, no se podía hacer este llamado colectivo, que no había un interés por la colectividad. Entonces llamé a una actriz, le pagué, y ella me acompañó a hacer esta caminata con las reclamaciones que tenían que ver con la condición del artista, y estas reclamaciones pues las traje. Voy a leerlas, ya que este es un medio masivo, eso es importante. Bueno, el primero que hizo eso fue, ¿sabes quién fue? Honoré Daumier, que era un gran artista. Él trabajó para un periódico humorístico político en 1800, a finales de 1800, y incluso lo metieron a la cárcel porque sacó una litografía del rey Luis Felipe, en donde lo equiparaba a Gargantúa. Y entonces el rey Luis Felipe lo vio, era la primera vez en que un lenguaje visual llegaba a los medios masivos, imagínate, era la primera vez. Y entonces lo vio el monarca de esa época, y él estuvo en la cárcel como unos 8 meses por esa litografía. Bueno, ahora no es igual, ¿no? Pero voy a leerlas. Dale, Andrea. Gritábamos lo siguiente con esta actriz: dignidad para el artista trabajador. ¿Por qué los artistas viven de hacer rejas? ¿Por qué algunos artistas como Raúl Naranjo viven de hacer rejas? Raúl Naranjo, tú sabes quién es, ¿cierto? Sí, él es un artista colombiano que reside en España, ¿no? Él fue un artista performero, sí, performer, bueno, como se diga, muy importante, pero después se dejó de oír, porque dejó de como ese ámbito artístico de Bogotá, ¿no? Precisamente por la dificultad que tiene este ejercicio, de alguna forma llamarlo así me parece mucho mejor. Y entonces él se dedicó a hacer rejas, es decir, ¿cómo puedo vivir yo en una sociedad aparte de trabajar en campos en donde no hay ese espacio para la creación, o trabajar como docente, porque muchos artistas son docentes? Tenía que ganarse la papita, y entonces después se dedicó a hacer rejas y vive de eso, de lo que yo sé. Porque algunos artistas como Raúl Naranjo viven de hacer rejas. Si no quieres hacer rejas, entonces eres docente. El docente en universidad pública, según la tabla de pagos, gana la hora, este dato que está aquí está mal, gana la hora creo que 12,000 pesos, una cosa así, por un pago digno a los docentes en la universidad pública. La carga de trabajo en la universidad pública son 48 horas semanales, tiempo completo, y un manejo de 8 grupos semestrales. ¿Cómo se puede tener 48 horas semanales de teoría? Por la dignidad del docente colombiano, por la dignidad del trabajador artista, no a la pauperización del trabajador cultural,
No porque los artistas precarios se interesen en problemáticas políticas, van a encontrar un camino libre de obstáculos para encumbrarse hacia el éxito mundial. Eso es un mito. Los y las artistas deben tener un salario mensual digno, que no dependa de pesquisas en convocatorias públicas distritales, nacionales o de afuera. ¿Quién puede vivir de convocatorias toda su vida? Los artistas. Las convocatorias públicas de IDARTES y del Ministerio de Cultura no tienen en cuenta los honorarios del artista. Eso es algo que es importante, porque es que es decir, las convocatorias están hechas para enunciar los materiales, a quién contrató para hacer, digamos, el montaje de escenario, lo que sea, las cosas materiales. Pero es que el artista no solamente trabaja con los materiales, no es una clase para enseñar a moldear un pajarito en plastilina, ¿sí me entiendes? Sí. No son manualidades, es algo diferente también lo que está ahí. Cuando uno hace una performance, uno consume mucha energía, es una liberación de energía que es impresionante, y eso no se puede traducir en términos, digamos, monetarios. Las convocatorias públicas de IDARTES y del Ministerio de Cultura no tienen en cuenta los honorarios del artista. Si hago una acción, tengo que justificar que gasté en la actriz, en la pancarta, en el transporte y en el vestido. ¿Por qué las artistas deben tener una paga por su trabajo? No por los materiales ni los medios que usan, sino por su trabajo. ¿Por qué los artistas no pueden ser funcionarios del Estado, del distrito, siendo artistas? No a la pauperización del trabajador artista. Porque el artista tiene derecho a la salud y a la pensión. ¿Cómo funciona el Fondo de Solidaridad Pensional? Por la no monopolización de los puestos de planta en las instituciones educativas, porque el artista tiene derecho a que su trabajo sea reconocido en las instituciones de educación. ¿Por qué el cuerpo docente de planta en la educación pública y privada es del 2%? Cuando el artista ve la opción de ser gestor cultural, deja de ser artista. La carga de trabajo es también de 48 horas semanales si eres contratista del sector público. Cuando el artista se dedica a ganar contratos a través de asociaciones culturales registradas, deja de ser artista, se vuelve administrador y pauperiza a los artistas que convoca. ¿Por qué dejar que los y las artistas se vayan del país porque aquí hay pocas oportunidades de estabilidad? ¿Por qué los artistas deben pagar para inscribirse a foros, seminarios o stage para financiar las entidades que los ofrece o estos eventos? No al pago por artistas pauperizados de talleres para financiar instituciones, eventos o artistas famosos. ¿Para qué el arte? Para la élite, para las galerías, para los museos, para las exposiciones, para las bienales, para los festivales. ¿Para qué el arte? ¿Para hacer talleres de dibujo y papel maché? ¿Para qué la belleza en el arte? ¿A quién le importa la belleza en el arte? ¿Acaso el artista es un genio y solo pocos lo pueden ser? Abajo el ideal romántico del arte, porque los montajes en las galerías no corran por cuenta del artista, porque los envíos de obras a eventos no corran por cuenta del artista, porque los materiales para las obras de eventos y galerías no corran por cuenta del artista, porque las subastas para obras de caridad vayan a un fondo de artistas con dificultades económicas. ¿Por qué no hay una asociación de amigos para los artistas con dificultades? ¿Acaso es digno que María Teresa Encapié, cuando tenía cáncer, hicieran colectas para ayudarla económicamente? ¿Por qué en las subastas para obras de caridad los organizadores no se queden con el 50% de las ganancias? Ahora es el 70% de las ganancias. Porque en la venta de obras en las galerías no se queden con el 50% de las ganancias, ahora es el 70% de las ganancias. ¿Qué hacen 200 egresados de las facultades de artes? Que reformen o cierren las facultades de artes. Entonces, pues eso era porque las facultades de artes están pensando desde la producción del artista en el taller. ¿Cuál es la que no se piensa así? La pedagógica. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Pues ya
Ya se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias por compartirnos pues tu experiencia, tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por todo y gracias por invitarme aquí a conversar contigo. Vale, de esta manera pues finalizamos Voces del Arte. Y pues nada, la cita es el próximo miércoles. Nosotros vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook toda la información sobre Andrea Guía y sobre la coalición de trabajadores artistas para quienes hayan quedado interesados en participar. Feliz noche para todos y nos vemos el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche en Voces del Arte. Voces del Arte, todos los miércoles a las 9 de la noche en 24 horas Radio Global.